Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 15, El perdedor. Mi colaborador ha capturado a tu padre. En el momento en que jugó su carta del triunfo, Aldebarán se dio cuenta de su propia derrota. El número de pruebas en la matriz necesarias para resolver un solo problema, 132.044 veces. Este hábito de contar le fue inculcado por la bruja, y esta era solo la segunda vez en su vida que alcanzaba un número tan alto. Y al igual que la primera vez, Aldebarán probó la derrota una vez más. A pesar de haber hecho preparativos perfectos, ideado todas las estrategias posibles y tenido infinitas oportunidades de modificar sus planes, mientras su espíritu no se quebrara. A pesar de todo, perdió. Detestaba sinceramente lo débil que era su propio corazón. Un corazón débil. Más que la falta de talento, más que el esfuerzo no recompensado, más que no ser querido por nadie, ese era el veneno que hacía que Aldebarán se despreciara más a sí mismo. Después de un continuo ensayo y error con el dragón, finalmente había logrado extraer sangre del santo de la espada. Esa exitosa experiencia se vio ensombrecida por la ridícula protección divina de la bendición del sangrado, que hace que uno sea más fuerte cuanto más sangra. Sin embargo, el hecho de que dejara ambos brazos inutilizables fue un logro significativo. Honestamente, se esperaba que Reinhardt, que había seguido luchando sin sufrir casi ninguna lesión, mostrara cierta vulnerabilidad una vez que probara el dolor. Pero desafortunadamente, el hombre más fuerte del mundo, e históricamente el más fuerte de todos los tiempos, también era resistente al dolor. Por lo tanto, incluso con ambos brazos severamente dañados, no mostró ni un ligero cambio en su expresión. Es por eso que... Lo entiendo. Aldebarán, mirando a Reinhardt que lo observaba desde el mar de arena, asintió. La desagradable sensación de grava en su boca, el sabor de la sangre desbordándose del corte en el interior de su mejilla, todo su cuerpo dolía insoportablemente por las ondas de choque, pero no pudo abstenerse de hablar. A lo largo de más de 130.000 batallas, Reinhardt no cambió su expresión incluso cuando sus brazos estaban en ese estado. Porque vio ese rostro, contorsionado en extrema angustia. Lo entiendo. Aldebarán repitió palabras de comprensión a Reinhardt, que parecía un niño perdido en medio de un centro comercial después de soltarse de la mano de sus padres. Y añadió: la familia siempre nos frena. ¿De verdad crees lo que dices? ¿Por qué no lo ves tú mismo? Por ejemplo, la protección divina de lectura de viento. Esa cosa que puede decir si alguien está mintiendo, comprobar si estoy diciendo la verdad o no. Eso es. No puedes hacerlo. Tienes un trauma por haber tomado la protección divina de alguien, ¿no? Ante ese comentario, la expresión de Reinhardt se tornó incómoda. El invencible e inexpugnable santo de la espada mostró una grieta en su armadura, como si el agua brotara de una presa. Cuanto más lo empapó el agua que se filtraba, más fuerte se hizo la sensación de derrota de Aldebarán. No podía superarlo en cuerpo o habilidad. Fue un movimiento injusto atacar el corazón por eso. Evidentemente, se trataba de una estrategia eficaz. Aldebarán estaba intentando lo que no había podido lograr ni siquiera después de más de 130.000 intentos, lograrlo sin derramar sangre ni sudor, solo mediante la astucia. Y para Reinhardt van Astrea, que había nacido para convertirse en un santo de la espada, no había nada de malo en ello. Entonces, ¿qué tal si lo acorralamos con la lógica? ¿Lógica? Sí, la lógica. Mientras levantaba su cuerpo de la arena, Aldebarán acorraló aún más a Reinhardt. Si Aldebarán pudiera ponerse de pie, podría haber seguido luchando mientras sembraba las semillas de la duda. Pero el Aldebarán colapsado no mostraba signos de despertar, y ya había usado la llave para abrir el corazón.
Así que ahora, todo lo que quedaba era abrir el camino cerrado con esta llave. Esa fue la decisión de Aldebarán. Como puedes ver, he hecho todo lo posible para prepararme contra el santo de la espada. Montañas de planos, las dunas de arena de Augría llenas de miasma y también usé al dragón divino volcánica, llegando a aliarme con él. En sentido estricto, esa fue una técnica poco hábil para lograrlo, pero sí. Sin embargo, incluso después de todo eso, no estaba seguro de poder derrotarte y, de hecho, no pude. Entonces, lo entiendes, ¿verdad? Tu padre era aliado de la princesa. Hubo muchas oportunidades. Por supuesto, Aldebarán estaba seguro de que la razón por la que Priscila trajo a Heinkel a su campamento no era por ninguna razón superficial. Arrogante y orgullosa, la amada mujer de Aldebarán, que proclamaba descaradamente que todo en este mundo era suyo, perdonaba tanto a los bellos como a los feos por igual, independientemente de sus preferencias personales. No se suponía que hubiera usado a Heinkel para atacar a Reinhardt ni tenía la intención de herirlo deliberadamente debido a la forma en que era. La verdadera intención detrás de sus acciones estaba profundamente oculta en su feroz corazón, como un fuego ardiente, y no podía exponerse claramente. Quizás eso era lo que se debía haber hecho. Sin importarle las quemaduras, tal vez debería haber desafiado las llamas con el único brazo que le quedaba a Aldebarán, ya que había perdido el izquierdo, con la plena determinación de que también se convertiría en carbón y cenizas. Si era así, Priscilla Varielle todavía podría estar aquí. Señor Al, no tengo ningún motivo para dudar. Puedo tomar esas medidas sin ningún problema. Cuando Aldebarán declaró esto, los ojos de Reinhardt se entrecerraron levemente. A pesar de su renuencia a recibir la protección divina de lectura de viento debido a ciertas circunstancias, debería haberle proporcionado a Reinhardt suficiente información para convencerlo. Con una mirada, vio que los brazos heridos de Reinhardt no habían comenzado a sanar. Se decía que Reinhardt, bendecido por el mundo y amado por el destino, sería curado por los espíritus que se reunían a su alrededor si se lastimaba. Sin embargo, en las dunas de arena de Augría, el miasma, un enemigo natural de los espíritus, llenaba el aire. Por lo tanto, el apoyo espiritual de Reinhardt no pudo reunirse. Tal vez, desde el amanecer de la historia, nadie más que Aldebarán pudo haber acorralado a Reinhardt hasta este punto. ¿Qué es lo que quieres de mí? Con una voz que parecía ahogada, Reinhardt se acercó a la mesa de negociaciones. En respuesta, Aldebarán, al darse cuenta de que su manipulación emocional había dado resultado, exhaló un largo suspiro y dijo: Nada del otro mundo. No te diré nada imposible, como que me sigas como si fuera el dragón divino. No te obligaré a traicionar a tu amo, no te obligaré a hacer nada que odiaría si me lo hicieran a mí. No lo entiendo ni confío en esto. Mientras usas la vida de mi padre como moneda de cambio, ¿hablas de conciencia? Es un idiota sinvergüenza, ¿no? Me solidarizo contigo por tener que lidiar con alguien así. Mi exigencia es simple, quiero que me dejes ir, tal como está. ¿Te dejo ir? En respuesta, Aldebarán asintió con la cabeza, aunque no sin cierta incredulidad. No tenía intención de presentar condiciones absurdas, como ordenar a Reinhardt que se suicidara o tomar como rehenes las acciones del Consejo de Sabios a cambio de su padre. Ya lo había entendido. Reinhardt no participaría en negociaciones con rehenes. Se preocupa genuinamente por el bienestar de Heinkel, quiere evitar que muera el antagonista Aldebarán y está preocupado por Flam y Etzo, quienes permanecen en la torre. Sin embargo, junto con toda esa compasión humana, cuando llega el momento, puede sacrificarla toda por la crueldad necesaria para mantener el equilibrio del mundo. Reinhardt puede sacrificar a Heinkel, a quien realmente aprecia, y matar a Aldebarán, incluso si no quiere dejarlo morir, y preocuparse por Flam y Etzo mientras los abandona a su suerte. Eso es lo que significa ser un santo de la espada. Por lo tanto, solo aquellos que pueden proteger el bien mayor sacrificándose, pueden convertirse en un santo de la espada. Déjame decirte que, incluso si me dejas ir aquí, el mundo no cambiará drásticamente. De hecho, con 2 infractores de las reglas entre los elegidos por la realeza, las posibilidades de que tu amo se convierta en rey deberían aumentar. Lady Felt no desea alcanzar el trono eliminando fuerzas opositoras. Eso es noble.
Pero, por supuesto, si ella tuviera el tipo de carácter que lo aceptara, la selección real podría haberse resuelto mediante un proceso de eliminación desde el momento en que comenzó. No se trataba de un punto negociable y él lo sabía. A pesar de todos los giros y vueltas, al final, Priscilla había reconocido a los otros 4 candidatos a la selección real además de ella. Aquellos que habían cumplido con sus estándares no iban a participar en un trato trivial. Toda la negociación de los rehenes fue, en resumen, una farsa con un resultado predeterminado. No importaba cómo lo expresara, la naturaleza peligrosa de Aldebarán quedó demostrada por los brazos maltrechos de Reinhardt. Afirmar que era un hombre seguro en ese momento no dejaba lugar a dudas. La idea de que el santo de la espada Reinhardt van Astrea dejara escapar a Aldebarán es imposible. Entonces, ¿cuál es el propósito de este intercambio? La respuesta es clara. Todo lo que Aldebarán ha orquestado tiene como único objetivo lograr sus objetivos futuros. Él está aquí. Aldebarán percibió el sutil cambio en el aire delante de Reinhardt, quien fue tomado inesperadamente por sorpresa, porque Aldebarán lo había estado esperando. Había estado esperando esto. Aquello que pondría fin a la batalla interminable con el santo de la espada Reinhardt van Astrea. Eso era. De ninguna manera. Medio segundo después de Aldebarán, Reinhardt finalmente captó la presencia y dejó escapar una voz atónita. Reinhardt, que probablemente se había asomado a los abismos de varios mundos en la mitad de la vida de Aldebarán, debería haber permanecido tranquilo incluso cuando el dragón divino Volcánica, con quien el reino de Lugúnica tenía una fuerte alianza y confianza, se volvió contra ellos. Reinhardt se quedó sin palabras. No era de extrañar. Era algo que veía por primera vez. Las dunas de arena de Aubria, donde se construyó la torre de vigilancia de las Pléyades. El propósito de la construcción de la torre no era que el sabio cansado de luchar se retirara ni que la bruja motivada por la curiosidad almacenara una biblioteca de mal gusto para engañar a Lodo Laguna. La bruja de la envidia. Fue porque aquello que había sido sellado necesitaba vigilancia. Fue entonces cuando comenzó la batalla número 132.044 de Aldebarán. Parte 2. Parte 2. Con esto ya están hechos los primeros auxilios, pero Petra, después de terminar de vendar con fuerza los cuerpos, miró preocupada a las 2 personas heridas. Petra acababa de atender a Garfield, que estaba inconsciente y flácido. Garfield y Etso fueron encontrados desplomados en lo alto de la atalaya, en el piso superior, y habían sido llevados hasta el 4.º nivel, donde se les había administrado todo el tratamiento posible. Petra se ocupó del tratamiento de Garfield, y para el otro, el tratamiento de Etso fue. Aquí también el tratamiento está completo. Gracias por prestarme las herramientas. Está bien. Y lo más importante, ¿estás bien, Flam? Sí. Afortunadamente, el señor Aldebarán solo restringió mis movimientos, por lo que no me lastimó. Flam respondió, señalando su cuerpo mientras hablaba. Al escuchar el nombre que mencionó, la expresión de Petra se ensombreció un poco. Flam estaba a salvo, pero Garfield y Etso estaban gravemente heridos. Eso se debió a nada menos que las acciones de Al. No solo Flam, él tampoco había levantado la mano contra Petra y los demás. Sin embargo, eso no significa que las acciones de Al puedan ser toleradas o perdonadas. ¿Ustedes dos ya terminaron con el tratamiento? Petra se quedó en silencio, apretando los puños con frustración. Meili, que se asomó a la habitación, la llamó desde atrás. Meili, que había declinado el papel de cuidadora con el pretexto de permanecer de guardia en la torre, miró a Garfield, que estaba muy vendado, y a Etso, con un pequeño escorpión rojo posado sobre su cabeza. Tanto el señor Fan como el señor profesor están envueltos en vendas. Ambos tienen quemaduras graves en todo el cuerpo. Hubiera sido genial si alguno de nosotros pudiera usar la magia curativa adecuada. Lo siento. Estar al lado del joven maestro ha disminuido mi motivación para aprender magia. No te desanimes, Petra. Ni siquiera sé vendar bien, y mucho menos usar magia curativa. Cuando lo hacía para Elsa, lo hacía al azar. Aunque Petra escuchó excusas poco convincentes y consuelos inadecuados, su corazón permaneció angustiado.
No se trata solo de una falta de aptitud para la magia del agua, que es magia curativa, sino que el fracaso de Petra en adquirir las habilidades necesarias aquí se debe, sin duda, a su propia falta de determinación. Si el señor Garf pudiera despertar, tendría que tratarse a sí mismo, pero Garfield es el que puede usar la magia curativa de manera más apropiada en el campamento de Emilia. Con la protección divina del espíritu de la tierra, se vigoriza con solo pararse en el suelo, y en ese estado, también puede usar magia curativa. Esa es la fuerza y la robustez de Garfield. Por lo tanto, es justo decir que ni Petra ni los otros miembros del campamento esperaban que él fuera el primero en no poder luchar. No, esta vez, no fue Garfield quien primero se volvió incapaz de luchar. Subaru. Petra apretó el puño contra su pecho y gritó ese nombre con sus labios. Subaru y Beatriz no estaban por ningún lado dentro de la torre. Parecía que Aldebarán los había neutralizado antes que Garfield y los demás, pero ¿a dónde diablos podrían haber ido? No quería pensar en eso, pero solo podía imaginar el peor escenario posible, en el que desaparecieran sin dejar rastro y sin dejar cadáveres. Teniendo en cuenta la actitud de ese tipo del casco, ¿parecía diferente? Son solo palabras reconfortantes. No son solo palabras reconfortantes. Decir que son palabras reconfortantes implicaría que estoy mintiendo por tu bien, Petra Chan. Esto no es una mentira, sino mi pensamiento honesto. Aunque puedo confiar en el poder de mi bestia, que es excepcional, no es tan fácil hacer desaparecer cadáveres de manera ordinaria. Por eso creo que el tipo del casco no mató a tu hermano y a los demás, sino que se los llevó por algún otro método. Meili se llevó un dedo a los labios con una especulación. Sus palabras, basadas en sus puntos de experiencia peligrosamente altos, hicieron que Petra frunciera el ceño. Sí, como dijo Meili, Subaru y Beatriz no estaban muertos, eso sería lo mejor. Si los llevaban a algún lugar, podría haber esperanza de recuperarlos. ¿En qué demonios estaba pensando Al? No importa lo que esté planeando el señor Al, estoy seguro de que su plan pronto será aplastado. Vaya, lo dices con bastante seguridad. Meili, que había intervenido, inclinó la cabeza, guiñando un ojo, mientras jugaba inquieta con su larga trenza. Flama sintió en respuesta a Meili y dijo: mantendré los detalles en secreto, pero le he informado a mi hermana, Gracis, sobre la situación aquí. Gracis se encuentra actualmente con el joven maestro, por lo que el joven maestro debería recibir la misma información. ¿El joven maestro, dices? Reinhard van Astrea, el santo de la espada, es decir, el joven maestro. Cuando Flam dijo eso, pareció enderezar su postura con orgullo. El término santa de la espada hizo que Petra abriera los ojos, pero Meili, a su lado, reaccionó con una exclamación de wow que parecía a la vez disgustada y comprensiva. Si el santo de la espada se acerca corriendo, entonces parece que todo estará bien sin importar lo que esté planeando ese tipo del casco. Más bien, siento un poco de pena por él. Alguien de quien Meili-chan pudiera decir tanto. El santo de la espada estaba peleando con el dragón divino como si fuera lo más natural, ¿sabes? Ah, pero el dragón divino está con Kabuto-san ahora, así que tal vez no lo sepas. No siento pena por Al-san incluso si lo golpean. Más bien, Petra no pudo evitar pensar que debería ser derrotado por completo. Todavía era soportable que los sentimientos de Petra fueran pisoteados. Petra apenas conocía a Al, así que incluso si sus sentimientos fueron traicionados, el dolor fue mínimo. Lo verdaderamente doloroso fue para aquellos que conocían a Al mucho mejor que Petra. Subaru y Emilia estaban genuinamente preocupados por Al, y crearon este momento, soportando los momentos que querían estar juntos por su bien. Aldebarán los traicionó. No quiero perdonarlo. A veces, Petra se pregunta si no es una niña horriblemente cerrada y desagradable. No es solo la ira que siente hacia Al ahora. Desde el incidente en torno al santuario, nunca ha perdonado a Roswaal, y en el Imperio, también se ha encontrado con muchas cosas imperdonables. El corazón de Petra no puede perdonar esas cosas, ni quiere hacerlo. Petra solo quiere ser buena con aquellos que no hacen cosas imperdonables. Estar rodeada de gente verdaderamente amable la hace sentir como una niña horrible. Petra Chan, eres muy amable. Yo respondo por ti.
Petra mira hacia abajo involuntariamente y Mei Li le da unas palmaditas suaves en la cabeza. Cuando levanta la mirada al sentir el contacto de la palma de Mei Li tiene una expresión un tanto extraña. Es un rostro que parece harto, ya sea de ella misma o de Petra, lo que crea una atmósfera extraña. Es difícil, pero bajemos a Garth-san. Podría curarse mejor si lo ponemos en el suelo debido a la protección divina. Sin mencionar ni la expresión de Mei Li ni la mano en su cabeza, Petra hace la sugerencia. Afortunadamente, Garfield y Etzo, a pesar de ser hombres, no son particularmente grandes. Sobre todo, a pesar de que Petra y Mei Li son chicas sin poderes como ves. Entendido. Llevemos también a Etzo-sama. Será complicado cuidarlos por separado arriba y abajo. Mientras hablaba, Flam las levantó a ambas sin esfuerzo. A pesar de ser una chica de la misma edad que Petra y sus amigas, sus habilidades físicas eran incomparables. Se decía que era una sirvienta en la mansión del Santo de la Espada, lo que podría explicar su fuerza. Sin embargo, no siento que esto haya terminado todavía. Al, que había hecho algo escandaloso, abandonó la torre con el dragón divino, y en poco tiempo, sería perseguido por el Santo de la Espada Reinhardt, impulsado por el mensaje de Flam. Tanto Mei Li como Flam parecían pensar que, cualesquiera que fueran las intenciones de Al, se arruinarían. Sin embargo, Petra no podía ver la situación con tanto optimismo. En parte, podría deberse a que Petra no conocía personalmente a Reinhardt. Pero, lo que es más importante, le parecía extraño que Al, que había atrapado a Subaru, no tuviera ninguna medida contra Reinhardt. Si ni siquiera Reinhardt podía detener a Al, entonces. Fue cuando Flam sacó a Garfield y Etzo de la habitación, y Petra y Mei Li estaban empacando su equipo de viaje para seguirlos. Mientras metía herramientas en su bolso, Petra encontró algo extraño en el fondo del bolso y lo sacó. ¿Era un libro? El libro que apareció en la mano de Petra era uno que ella reconoció. Era uno de los muchos libros que había en esta torre, literalmente una montaña de ellos. No había duda al respecto. Era un libro de los muertos de la biblioteca del tercer piso. La presencia de un libro de los muertos en sí no era inusual. Sin embargo, tenerlo aquí era extraño. Etzo les había advertido estrictamente que no sacaran los libros de los muertos de la biblioteca, y todos habían estado de acuerdo con eso. No obstante, un libro de los muertos había aparecido de la bolsa. Y además, el bolso de Subaru. La bolsa que tenía en la mano era la que contenía las pertenencias personales de Subaru y Beatriz. La bolsa, que contenía artículos esenciales como ropa de repuesto y el diario de crecimiento de Beatriz escrito por Subaru, inexplicablemente tenía un libro de los muertos escondido en su interior. ¿No puedo leer el nombre? Petra tragó saliva y examinó el lomo del libro, frunciendo el ceño. Había oído que en el lomo del libro de los muertos estaba inscrito el nombre de la persona cuya vida y muerte se relatan en el libro. De hecho, independientemente de si uno estaba calificado para leer el libro de los muertos de la biblioteca, el título en el lomo debería haber sido visible. Sin embargo, el título de este libro no se podía leer. Lo habían raspado para que no se pudiera leer. Petra imaginó la verdadera naturaleza del libro con el título borrado y la implicación de que estuviera escondido en la bolsa. Era obvio, pero la intención detrás de borrar el título era ocultar de quién era el libro de los muertos. La razón por la que estaba escondido en la bolsa era probablemente para ocultar la existencia de este libro de los muertos. Y dado que este libro de los muertos estaba escondido en la bolsa de Subaru. Un libro que Subaru escondió. Petra-chan, ya terminé de empacar por aquí. ¿Qué tal por allá? Mei Li-chan. Al oír esa voz, Petra, que había detenido su mano, se volvió hacia Mei Li. Al principio, Mei Li inclinó la cabeza ante el comportamiento inusual de Petra, pero cuando notó el libro en la mano de Petra, se sobresaltó. Petra-chan, ese libro es. Salió del bolso de Subaru. Tal vez, con esto. ¿Con ese libro? Podría haber una pista sobre lo que está sucediendo ahora mismo. Con un fuerte agarre en la encuadernación del libro, Petra consideró que tal vez no estuviera del todo equivocada en su suposición.
El repentino alboroto de Al en la torre. El propósito original de Al era leer el libro de los muertos de la candidata real fallecida, Priscilla Varielle. Tal vez había otro propósito, pero en cualquier caso, debería haber habido un objetivo en la torre. Si el propósito era tal vez este libro de los muertos, y Subaru decidió que no debía dejar que Al tuviera este libro y lo escondió en su bolso. Si esa fue la causa de la ruptura decisiva entre Subaru y Al. Si leemos este libro, quizá lo entenderemos. Creo que es peligroso, así que no lo recomiendo. Pero entiendo los sentimientos de Petra Chan sobre no querer que termine sin hacer nada. Mei Lee, con una mirada como si quisiera quejarse, le dijo eso a Petra, y Petra sacó un poco la lengua y dijo, lo siento. No importaba lo que dijera Mei Lee, Petra tenía la intención de hacerlo. Subaru y Beatriz le habían advertido repetidamente que leer el libro de los muertos era peligroso. Etso se jactó de que al leer el libro de los muertos, el truco consistía en cerrar la mente y volverse uno con la nada, pero Petra no estaba segura de poder hacerlo. Sin embargo, Petra Leite no era el tipo de chica que podía quedarse de brazos cruzados y aceptar que la dejaran atrás sin hacer nada. Entonces, Mei Lee, si pasa algo, por favor ocúpate del resto. Para hacerle una petición así a alguien como yo, Petra, realmente no tienes mucho criterio, ¿verdad? Después de intercambiar tal diálogo, Petra respiró profundamente, pasó lentamente las páginas del libro colocado en su regazo. Tocó los recuerdos de este mundo, que eran tabú. Cambio de escena. Aldebarán no tenía certeza de cuándo sucedería eso. Tal vez los corazones de las muchachas eran más frágiles de lo que Aldebarán pensaba, incapaces de aceptar los acontecimientos, y podrían llorar amargamente, lo que provocaría que las cartas no fueran volteadas. Si ese hubiera sido el caso, Aldebarán podría haber repetido 130.000 intentos otras 130.000 veces, continuando el apilamiento infinito de piedras sin fin. Sin embargo, pensé que las señoritas pensarían tan a futuro. Las chicas restantes, Petra, Mei Lee y Flam, poseían experiencia y sabiduría más allá de sus años, así como talentos raros adquiridos en su afortunado entorno. Después de terminar el tratamiento de los gravemente heridos Garfield y Etso, Aldebarán leyó que no se detuvieron sino que comenzaron a tomar acciones positivas para seguir adelante. Aquellos que decidieron buscarlo, finalmente lo encontraron. Oculto en el bolso de Natsuki Subaru, había un libro de los muertos. Para aquellos que no tenían nada en que confiar y se habían extraviado, podría haber parecido un rayo de esperanza dejado por Natsuki Subaru. Si pudieran seguir ese hilo de esperanza, seguramente llegarían a la luz que los ayudaría a escapar del callejón sin salida cerrado. No había espacio para darse cuenta de que esta era la trampa tendida por Aldebarán. El libro de los muertos. Es el libro de Natsuki Subaru. Este libro de los muertos, que desafiaba los principios de este mundo, era verdaderamente algo que debería considerarse tabú. Lo que sucede cuando alguien lo descifra es mucho más intuitivo e innegable cuando se lo ve en persona que cuando se lo explica con palabras. Es imposible. Reinhardt, con los ojos muy abiertos y su mirada azul, repitió la misma palabra con asombro. Sin embargo, por mucho que intentara negar esa realidad, no podía revocarla. Si el santo de la espada Reinhardt era algo bendecido por el mundo, esto era algo que maldecía al mundo. Las protecciones divinas y las maldiciones son dos caras de la misma moneda, no es un equilibrio de poder donde uno es más fuerte que el otro. Por lo tanto, nadie excepto el santo de la espada puede detener eso. Sentado con las piernas cruzadas allí mismo, miró por encima del hombro de Reinhardt hacia el mar de arena de la noche, un paisaje que dependía únicamente de la luz de las estrellas como fuente de iluminación, pero aún así vio la amenaza que seguía tiñéndolo de negro. Era la máxima agitación y caos, que provenía de un santuario sellado incluso más al este que la torre donde vivía el sabio, en el extremo más oriental del mundo. Una ola siniestra, como un tsunami negro, creada a partir del miasma de la bruja. Tocar el tabú e invocar la intervención de la bruja de la envidia en el mundo. Esa fue la bomba de tiempo que Aldebarán instaló para enfrentarse a Reinhardt. Después de tratar contigo. Si planeas derribarme primero, resistiré con todas mis fuerzas. Pero déjame decirte que, si no te vas, el mundo perecerá. Y, honestamente, estoy bien con eso.
¿Qué estás diciendo?, preguntó Reinhardt, pero Aldebarán continuó, diciendo: aunque el mundo perezca, yo no pereceré. Porque sigue ignorándome. Por esta razón, Aldebarán no pudo convertirse en el interruptor de la bomba. Solo aquellos que tienen una vista aguda, son inteligentes y tienen el coraje suficiente para superar los obstáculos pueden convertirse en el interruptor. Reinhardt, no quiero destruir el mundo. Más bien, es todo lo contrario. Puaj. No le pondré la mano encima a tu viejo. Vete. Señor Al, por favor no asuma que todo irá bien. Apretando los dientes con frustración, debió haber maldecido tanto como pudo. Sin embargo, dejando atrás una actitud caballeresca demasiado refinada para la ocasión, Reinhardt levantó la arena. Dándole la espalda a Aldebarán y los demás, Reinhardt avanzó directamente hacia las garras invasoras de la bruja de la envidia que amenazaba con tragarse la torre de vigilancia de las Pléyades, lanzando un feroz asalto desde un costado. En ese instante, Aldebarán experimentó la ilusión de que el sonido, el color, la luz, el calor y todo lo que se suponía que debía ser, eran despojados del mundo. El golpe blanco del santo de la espada chocó con la destrucción negra de la bruja, creando un color que no era ni blanco ni negro. Era comparable a la luz astronómica, las balas de los relámpagos y el fuego que reducían la noche a cenizas, similar a esos grandes estallidos cataclísmicos que ocurrieron durante la batalla anterior del santo de la espada y el dragón divino. Y ese Big Bang no fue un acontecimiento único, continuó y continuó. Una y otra vez, repetidamente, sin fin, sin cesar, nació el calor, nació la luz, nació el color, nació el sonido, y chocaban como para renovar el mundo, como para delinear el mundo del pasado del mundo del futuro. Fue una batalla sin resolución entre lo que no terminaría y lo que no perecería. Me pusieron a dormir. ¿Qué pasó? El plan tuvo éxito y provocó un enfrentamiento entre Reinhardt y la bruja de la envidia. El legendario enfrentamiento entre el santo de la espada y la bruja de la envidia tuvo lugar cerca de la torre, y a pesar de estar a varios kilómetros de distancia, sus aterradoras réplicas llegaban hasta aquí. Quizás sintiendo esas réplicas, el inconsciente Aldebarán se despertó. Mostrando una desgracia impropia del dragón más poderoso, el dragón Aldebarán yacía tendido en la arena, entrecerrando sus ojos dorados ante las ondas de choque que viajaban desde lejos. Parece que lo lograste. Sí. La bruja de la envidia que había despertado no estaba completa, y el santo de la espada, que no estaba en su mejor momento, debido al miasma y heridas en sus brazos, se enfrentaron. Valió la pena todos los riesgos que tomé. ¿Puedes hacerlo? Tengo picazón en la garganta, y el maná dentro de mi coraza de dragón está casi agotado, pero no tengo problemas para volar sobre el mar de arena. Está bien. Nos pondremos al día sobre lo que pasó mientras dormías más tarde. Por ahora. En el momento en que intentó levantarse y dijo, vamos, algo dirigido a los pies de Aldebarán salió volando desde lejos con una fuerza tremenda, que Aldebarán rápidamente golpeó con su cola. El objeto que fue desviado y rodó sobre la arena era solo una pequeña piedra. Lo más probable es que fuera algo que Reinhardt le había arrojado a Aldebarán, usando el rebote de las garras malvadas de la bruja de la envidia. Seguirá viniendo. Podría continuar hasta que no podamos verlo por completo. Mientras estaba protegido, envuelto por las alas del dragón Aldebarán, en medio del ataque a un continuo de pequeñas piedras, Aldebarán admiró el sentido del deber de Reinhardt. Él entendió su papel como salvador, y aún así puso todo su ser en las partes que no lo eran. Este santo de la espada parecía más ambicioso que el hombre que Aldebarán conocía. Pensando que podría ser la influencia de alguien cercano a Reinhardt. Te lo dije, héroe. Al final, yo seré el que gane. Incluso si pierdo 100.000 veces. Dejando esas palabras inalcanzables, el dragón que sostenía a Aldebarán, alzó vuelo hacia el cielo. La imagen del santo de la espada erguido, enfrentándose a la sombría y desquiciada obsesión de la bruja de la envidia, más oscura que la noche misma, en medio del mar de arena bajo el cielo nocturno, era parecida a la escena de un valiente mártir desafiando en solitario un tsunami implacable. Aunque ese mártir quedaría solo en el mundo después de que éste fuera destruido. A este ritmo, con ese uniéndose, ¿no podemos flanquear y derrotar también al santo de la espada?
¿Qué sentido tendría? Si Reinhardt se va, no habrá nadie que cierre la tapa del infierno. Necesitamos que él desempeñe el papel de tapa. Solo digo lo que pienso. Es un problema si muere. Desde el principio, no hubo ni una pizca de intención de dejar morir a Reinhardt. Simplemente, si no lanzaba un ataque capaz de matar, ni siquiera lograría el beneficio de herir. El santo de la espada era reconocido como ese muro tan alto, y eso era todo. No creas que todo va a ir bien. Me viene a la mente una palabra de despedida del mártir, aislado por altos muros y abandonado en el mundo. ¿Podría ser esto también el resultado de la protección divina? Si es así, podría ser algo así como la protección de la debilidad o la protección de los puntos críticos que se activan. De hecho, Aldebarán tiene el poder de atraer el resultado deseado a través de infinitos intentos. Incluso con ese poder, nunca había tenido nada que realmente quisiera que saliera bien, hasta ahora. Incluso después de llegar al otro lado del intento 132.044, dentro de su corazón, que no estaba ni bendecido ni maldito, ese sentimiento de derrota nunca desapareció. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.